Paso rápidamente a presentar al doctor Vicente Barragán, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y doctor en Derechos Humanos y Desarrollo, así como máster en Cuestiones Contemporáneas de Derechos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide, una universidad que precisamente se ha destacado por ser una de las pioneras en la materia de los derechos humanos desde una perspectiva y una vocación interdisciplinar, dirigiendo investigaciones que tienen que ver con la sociología, la ciencia política, el urbanismo y también la comunicación. Ahora mismo, digamos que es uno de los referentes precisamente de todo el ámbito iberoamericano en la formación y en los estudios en derechos humanos y desarrollo. Como decíamos, el doctor Vicente Barragán además ha sido coordinador y director del curso especialista universitario en Derecho a la Ciudad y Práctica Ciudadana, y profesor y coordinador del Máster Oficial de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo también de la Universidad Internacional de Andalucía. Además, es tutor en el curso especialista universitario en Derecho a la Ciudad y Prácticas Ciudadanas de la Pablo de Olavide y del curso de especialista universitario Protección Integral Defensores de Derechos Humanos. Por otro lado, además, ha desarrollado su carrera como investigador en distintos proyectos de investigación y desarrollo, algunos sobre nuevas tecnologías, participación ciudadana y desarrollo comunitario, y otros sobre el derecho a la vivienda y un análisis de las políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda. Sus principales líneas de investigación, como habrán podido derivar de su trayectoria profesional e investigadora, pues son la democracia, los derechos humanos, los movimientos sociales, la comunicación y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Sin extenderme mucho más, le doy paso al doctor Vicente. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todas y a todas por asistir y compartir esta reflexión, esta charla en torno a los derechos humanos y a las prácticas de comunicación y de participación. Lo que vamos a hacer es una presentación en torno a la investigación que hemos desarrollado en el CIESPAL durante este año, desde una visión crítica de los derechos humanos como marco de análisis, ¿no? Por un lado, vamos a ver la democracia y la participación desde los derechos humanos y la transformación social, también el derecho o los derechos a la comunicación desde una visión crítica de los derechos humanos, y después veremos dos casos de análisis que hemos recogido como, digamos, buenas prácticas, ¿no? Uno de ellos es la realización del Plan de la Economía Social del Conocimiento de CENESID, que ha sido una práctica participada que se implementó hará 4 meses y todavía está en desarrollo, y por otro lado el caso de las radios de las nacionalidades del Ecuador, de las radios indígenas del Ecuador, de las 14 nacionalidades. Sobre esas dos cuestiones hemos hecho una investigación y tenemos algunos resultados que al final de la intervención pues los pondremos y para compartir, ¿no? Cuando hablamos de que vamos a trabajar desde una visión crítica de derechos humanos, lo primero que nos detendremos en qué es esto de crítica, ¿no? Todo el mundo habla de crítica, todos hablamos de crítica, y no es solo pues criticar, no es criticar y proponer. Si vamos al vocablo crítica, del griego críticos, vemos que tiene una doble noción. Por un lado, la noción de crisis, y por otro, la noción de criterio. Es decir, la crisis, se entiende que una crisis se genera cuando se abre o se cierra una posibilidad. Por crisis, entonces, entenderíamos el desencadenamiento de una potencialidad, ¿no? Las fisuras de un modelo hegemónico dado se hacen más patentes cuando existe una crisis. Por otro lado está el criterio, porque tenemos que discernir y darle un criterio a esta potencialidad. Es decir, podemos hacer procesos emancipatorios de estas crisis, pero también conservadores. Entonces hay que aportar la noción de criterio. Entonces, cuando hablamos de crítica, hablamos de esta doble noción, ¿no? Por un lado el de crisis y por otro lado el de criterio. Hablamos de potencialidad, de oportunidad, ¿no? No es simplemente la crítica a cualquier cuestión que estemos planteando. Entonces, al hablar de acercarnos a los derechos humanos y al campo de la comunicación y la participación desde una visión crítica, lo vamos a plantear desde un doble posicionamiento. De un lado, un posicionamiento terrenal y por otro lado, integral, es decir, los derechos humanos vistos desde lo terrenal y lo integral. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son productos culturales, están en el terreno, están nacidos en un lugar concreto, que es Occidente, y en un momento concreto, que es detrás de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces tiene también unos marcados intereses, unos intereses concretos de aquellos que los desarrollamos, estos derechos humanos. Por otro lado, entonces,
De esta manera rechazamos un universalismo de partida, ¿no? Llegaremos a un universalismo de llegada, pero no de partida. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no están en un plano suprahumano, que no se puedan mutar, que no puedan transformar, no están dados por sí y para siempre. Hacemos descender de esta manera la idea de los derechos humanos de un plano intocable a un plano de las luchas sociales, de la calle, donde son realmente conquistados, ¿no? A través de las luchas sociales. Los derechos humanos se van a entender entonces como los resultados siempre provisionales de las luchas sociales por la dignidad. De este modo lo vemos de una manera terrenal. Por otro lado, es un criterio, una forma de verlo de forma integral. ¿Por qué? Porque es una visión impura, que huye de las abstracciones, de las purezas y de las idealizaciones de los derechos. Es decir, tenemos una visión de los derechos humanos contaminada. ¿Contaminada por qué? Por los contextos de donde surgen los propios derechos. Se apuesta, por tanto, por una visión también material de estos derechos. Se concibe el mundo como un mundo real, repleto de situaciones de desigualdad, de diferencias y de disparidades. Por tanto, no vamos a partir de los textos jurídicos para evaluar los hechos, sino que vamos a partir de los propios hechos, de las realidades, de lo corporal, de lo cotidiano. Siendo los derechos humanos, entonces, no más ni menos que la respuesta normativa a un conjunto de necesidades y expectativas a las que se pretende satisfacer. De esta forma, no nos servirá cualquier idea de derechos a la comunicación, sino aquellas prácticas que efectivamente ofrezcan las herramientas adecuadas para facilitar la creación de condiciones sociales, económicas y culturales para alcanzar la dignidad humana, es decir, generación de escuelas de ciudadanía por el derecho de la comunicación y las luchas sociales. Porque si partimos de los contextos, vemos algunas cuestiones que son claves, ¿no?, al hablar de derechos humanos. Por un lado, se están sustituyendo los derechos conseguidos, esas garantías jurídicas, por libertades. Libertades muchas veces que no exigen de políticas públicas de intervención. Por otro lado, los derechos humanos comienzan a verse como costes sociales. Costes sociales. Los derechos humanos son, de esta forma, de un punto de vista tradicional, vistos como un ideal. Para nosotros es un ideal a conseguir. No es igual que la idea tradicional que nos habla de una realidad, de los derechos humanos como derechos. Es decir, el contenido básico de los derechos es el derecho a tener derechos y así sucesivamente, ¿no? Olvidándonos muchas veces del bien material que se quiere garantizar. Es decir, tenemos derecho a tener vivienda, pero no tenemos la vivienda, tenemos el derecho. Nos olvidamos del bien. El esencialismo de los derechos humanos, es decir, ya tenemos los derechos por el hecho de haber nacido, nacemos y tenemos los derechos adscritos, propicia ignorancia y pasividad de la población. En lugar de conocimiento y de acción, los derechos humanos entonces están penetrados por intereses ideológicos. No pueden entenderse al margen de su trasfondo cultural y contextual. Al negar el carácter ideológico, se les saca de su contexto. Y de esa manera se universalizan y por ello se les sustrae la capacidad de transformarse y transformar el mundo. Vamos a continuar. Si hablamos de derechos humanos y contextualizamos la idea de democracia, Marco Reutemann nos dice que la democracia no puede practicarse cuando existen condicionamientos tales como la explotación, la desigualdad y la injusticia social. Es decir, condiciones que hacen que no todas puedan participar de la misma manera, libre y democráticamente, existiendo estas cuestiones. Si vemos, a mediados de los años 70, un tercio de los estados se podrían considerar democráticos. Hoy casi todos, la mayoría de los estados, son considerados democráticos, porque asistimos a un consenso de mínimos que la ciencia política ha establecido para discernir qué es y qué no es un estado democrático. Bobbio nos ofrece algunas de ellas, Norberto Bobbio. Por ejemplo, que haya elecciones libres, que exista sufragio universal, que haya gobierno salido de la mayoría de las votaciones, que haya libertades políticas, que exista libertad de pensamiento. Pero si le preguntamos a la mayoría de la población, va a entender otra cosa intuitivamente de qué es para ellos o para nosotros democracia. Vamos a pensar en pleno empleo, en pocas diferencias de riqueza, en información sobre los asuntos públicos, en libertades políticas. Si vamos al Latinobarómetro, vemos que el 37% de la población de Latinoamérica tiene satisfacción con la democracia, ¿no? Es decir, que hay ciertamente esta diferencia de lo que se entiende por democracia y lo que nos ofrecen los consensos de mínimo, existe una diferencia tal que muchas veces provoca insatisfacción con la propia democracia. Además,
de la lejanía que muchas veces tienen los representantes de la propia población. Joaquín Herrera nos dice, la libertad no termina cuando comienza la del otro. ¿No? Siempre hemos escuchado nuestra libertad empieza cuando termina la tuya. Nos dice, la libertad no termina donde comienza la del otro, como si de individuos egoístas se compusiese la sociedad. La libertad comienza cuando comienza la del otro, pues solo a través de procesos colectivos y solidarios podemos llevar a la práctica lo que intuitivamente entendemos por democracia. Si vamos a David Hell, autor que trabaja modelos de democracia, él nos habla de dos tipos de democracia. Una primera, democracia representativa, una democracia liberal, donde estamos casi todos los estados donde vivimos, que se caracteriza por un sistema de gobierno por cargos electos que asumen la representación de los intereses de la ciudadanía. Giovanni Sartori lo define como un sistema político en el que el pueblo ejerce el poder hasta el punto que tiene facultad para cambiar a sus gobernantes, pero nunca para gobernarse a sí mismos. El segundo tipo que nos ofrece David Hell sería la democracia directa participativa. Esta se define como un sistema de toma de decisiones para las cuestiones públicas en la que la ciudadanía participa directamente. Dentro de estas democracias representativas, elitistas, donde desarrollamos nuestras vidas, existen unos fines, pero fuera de estos fines está en todo momento los fines sociales, como la igualdad y la justicia social. Estos quedan al margen de lo que sería la política pública, ¿no? O lo que debería ser la política pública para estas teorías liberales. Esto queda en el ámbito de lo privado. Hayek es uno de los autores, considera que el Estado debe abandonar toda función redistributiva. El Estado va más allá de sus límites cuando cuando se propone como instrumento para promover la igualdad. Es decir, esto implica, para la cuestión económica, una economía con escaso control político, ¿no? Y siempre en manos de funcionarios de carrera y técnicos expertos que actúan con independencia de los gobiernos, ¿no? Y la participación dentro de estas democracias representativas se debe limitar a la elección de nuestros representantes, al voto cada 4 años, ¿no? Y el sistema, digamos, democrático es identificado con el sistema de partidos. Es decir, las votaciones cada 4 años, el sistema de partidos, y esto es la democracia, es igual que los derechos por los derechos. Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación que se plantea, y desde el ámbito que estamos trabajando, la democracia no es solo un método, porque esto sería un procedimiento, un método democrático. No es solo un método, posee una dimensión ética, y que implica una doble exigencia. Implica, por un lado, una exigencia política, no solo de representar, sino de promover el uso distributivo, el uso y la distribución equitativa y eficiente de los recursos políticos y materiales, un punto de vista político, pero también una exigencia social de promover capacidades e iniciativas ciudadanas de individuos, comunidades, organizaciones públicas y privadas, sindicatos, partidos políticos, a la hora de generar capacidades cognitivas ciudadanas que nos permitan a todos y todas detectar problemas, pero también tener capacidad para darles solución. Entonces, de esta manera es el propio significado del concepto de ciudadanía el que estamos trabajando. No tratamos a una ciudadanía de esta forma que no se limita a votar cada 4 años, es una ciudadanía que no solo asiste a lo que la administración, las instituciones nos ofrecen, que no solo recibe un servicio y algunas de las veces se nos piden cómo lo podemos mejorar como consumidores responsables, sino que redistribuye poderes. Se produce un cambio de la propia idea de ciudadanía. Hoy día tenemos la ciudadanía, como pienso, la ciudadanía ontologizada, es decir, responde a la relación ciudadanía-Estado-nación. Es pasiva. La ciudadanía viene dada, al igual que los derechos. Nacemos en Ecuador, nacemos en España, somos ciudadanos ecuatorianos y españoles, y estamos cargados de esos derechos por el mero hecho de haber nacido y somos ciudadanos. Mucha gente queda fuera de esta relación Estado-nación-ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, las personas migrantes sin papeles, ¿no? Que quedan al margen de esta relación. Ellos sí dicen, uno de los eslóganes en sus luchas es tenemos derecho a tener derechos, ¿no? Tenemos derecho a tener derechos, y esto es lo que antes hablábamos, ¿no? Es como siempre derechos por el derecho, pero ellos están al margen de los derechos que a los ciudadanos se nos dan, ¿no? Por tanto, sí lo utilizan como una lucha y una reivindicación, como una lucha no ontologizada como nosotros lo podemos tener, y por eso es pasiva.
La ciudadanía, de esta manera, no es un estatus. La ciudadanía será una técnica que nos facilitará la búsqueda de instrumentos que nos permitan alcanzar los objetivos del autogobierno. Una ciudadanía, entonces, con carácter creativo y ofensivo. Nos permite abordar la inclusión social en procesos participados desde una visión compleja de los derechos humanos, abriendo espacios de reflexión que potencien al ciudadano y a la ciudadana como ciudadanos, no como usuarios o como consumidores responsables. Esto conlleva, por tanto, algunos puntos. Una ciudadanía que se dinamice, es decir, el tejido social dinamizado, una voluntad política, que se abran espacios de reflexión, implica una movilización social, supone el debate sobre los proyectos futuros, las alternativas y los impactos, y que se consiga un modelo de cogestión pública, donde el ciudadano no sea usuario, sino parte del proceso. Cogestión pública, cogestión política, técnica y de ciudadanía, en un proceso de aprendizaje y de planificación comunitaria. Además, se debe de promover formación de habitantes autónomos y críticos, de dar herramientas a los habitantes e instituciones para otras formas de ejercicio de poder que tiendan hacia la transparencia, la capacidad de oír, de dialogar y reconocer la legitimidad de los otros y las otras. Propicia la apropiación del conocimiento técnico-político, como hemos dicho, ¿no?, en esta, digamos, triada técnico, ciudadanía y parte política. Amplía los conocimientos y las apropiaciones desde las relaciones en el territorio y su heterogeneidad, desarrolla autoestima, desarrolla valores como la solidaridad, la justicia, la unión, el respeto, la tolerancia, la humildad, la esperanza, etc. Para ello es necesario desarrollar marcos legales que tengan características habilitantes frente a marcos legales que tienen características, digamos, limitantes, ¿no? Estas características habilitantes del marco legal pueden ser la promulgación, o sea, que sean promulgadas en respuesta a exigencias venidas desde abajo, con insumos desde la ciudadanía, ¿no? Es decir, que no sean impuestas desde arriba sin asidero de demandas populares, ¿no? Y así vemos muchas declaraciones que van surgiendo desde abajo. Nosotros entendemos los derechos humanos eso como el proceso de lucha. Ahí entendemos que se desarrollan derechos y se desarrollan legislaciones que vienen con el impulso y la fuerza desde abajo, ¿no? Buscando fortalecer y mejorar instituciones de democracia representativa, representando mejor a aquellos que siempre han tenido o no han tenido voz, ¿no? O siempre han tenido poca o ninguna voz, ¿no? Si son procesos de inclusión social. Reconocen los derechos de la gente y de las organizaciones de la sociedad civil. Elabora medidas de responsabilidad para asegurar que los representantes puedan ser retirados y que los actores gubernamentales son responsabilizados por sus malos desempeños, proveyendo y contemplando para el futuro un significativo grado de descentralización fiscal y participación ciudadana en los procesos fiscales, ¿no? Tanto para, digamos, presupuestar, pero ¿por qué no para gestionar cuando no haya, ¿no?, impuestos, pero también gastos? Acompañados de leyes o leyes acompañadas por conjunto de directrices políticas o medidas de fortalecimiento de la capacitación para asegurar que los actores relevantes tienen condiciones de aplicarla. Es decir, no nos vale solo una dependencia excesiva de las leyes o de abordajes legalistas, dejando de lado directrices operacionales o la provisión de apoyo práctico y capacitación para la implementación. Es decir, necesitamos el bien material que antes hablábamos, ¿no? Está muy bien que tengamos la legislación, pero ¿cómo la implementamos, no? Son muchos los documentos que nacen desde abajo, ¿no? Uno de ellos podrían ser toda la legislación que hay en torno al derecho a la ciudad, ¿no? Aquí en Quito se va a desarrollar Hábitat 3, me parece que a finales de año, ¿no? Y son interesantes estas cartas mundiales sobre derecho a la ciudad que han ido surgiendo desde los movimientos sociales, entre ellas la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad de Porto Alegre 2005, Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo, Declaraciones de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la Agenda Municipal Latinoamericana, Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios 2001, el Fórum Urbano Mundial organizado por Naciones Unidas y una lista larga, ¿no?, de declaraciones y de legislaciones que intentan salir desde abajo, ¿no? Bueno, elementos claves de estas diferentes declaraciones son la importancia de las instituciones locales, la noción de los derechos y deberes del individuo, la participación de la ciudadanía como derecho, la defensa y el refuerzo de la autonomía local como contribución a la construcción democrática, la descentralización del poder de los niveles centrales a esos niveles regionales y locales. Igualmente, si vemos las declaraciones que hablan de libertad de expresión,
vemos que también las declaraciones son, o la lista es enorme, ¿no? Simplemente si vemos nada más las declaraciones de la Organización Nacional de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, iniciamos en 1946 con la Resolución 217, después en el 48 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y así la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 85, las Naciones Unidas en el 93, y así podemos llegar al año 2008 con el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, dando los principios sobre el derecho al acceso a la información, ¿no? y la lista es larga, ¿no?, de declaraciones que van en la línea de libertad de expresión. Empezamos a hablar de libertad de expresión y vamos hablando de derecho a la comunicación, que ahí vamos a cambiar el paradigma, ¿no? Las cuestiones esenciales dentro de estas cuestiones para estas prácticas de emancipación o transformación, podemos recoger una frase, ¿no?, que dice: la concentración de la propiedad de medios de comunicación masiva es una de las mayores amenazas para el pluralismo y la diversidad de la información. Esto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2004 en el capítulo 5, ¿no? Son diversas los textos internacionales que abogan por la defensa de la diversidad de las expresiones culturales frente a la liberación que pregona la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Cabe destacar la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que aprobaron todos los países de UNESCO, excepto Estados Unidos e Israel. En dicha convención se reconoce la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales, lo que llamamos en la Declaración Universal del 48. Estas continuas declaraciones ponen el acento en la libertad de expresión, no como de hecho estamos acostumbrados desde una óptica liberal de libertad de empresa y sus atropellos sobre dicha libertad en muchas veces, sino en dar voz a los que tradicionalmente han estado excluidos, ¿eh? Y cambia ahí el paradigma. Gobiernos, digamos, después de la fase de la década perdida, gobiernos posneoliberales, en sus nuevas legislaciones, abogan por el desarrollo de estos derechos, al menos en los marcos legales. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay. Entonces, estas declaraciones tienden a procesos culturales emancipadores versus, o contrariamente, a procesos culturales reguladores. Estos procesos culturales emancipadores tienden a tres posiciones, ¿no?, a tres posicionamientos. Una apertura de los circuitos de reacción cultural, apertura de otros procesos culturales y apertura del cambio social. La apertura de los circuitos de reacción cultural son procesos culturales en los que todos los actores sociales puedan racionar creando producciones culturales en función de en los entornos de relaciones en las que están situados, es decir, en sus contextos. Apertura de otros procesos culturales abiertos a la interacción con otros procesos culturales, procurando la creación de espacios de encuentro basados en la igualdad de acceso a bienes y en la igualdad de capacidad para hacer valer sus convicciones. Hablamos de procesos interculturales frente a procesos cerrados, procesos que impiden esas reacciones culturales, procesos coloniales. Apertura al cambio social, procesos en los que los actores sociales pueden construir contenidos de la acción social que vayan transformando las metodologías de la acción social hegemónica, procesos de democracia radical, de transformación. Bueno, en Ecuador es reconocido el derecho a la comunicación como derecho humano, al menos en la Constitución, en el artículo 83, por ejemplo, habla de promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, priorizando lo colectivo a lo particular, a lo individual. Ya no es tratada la comunicación de este modo de forma instrumental y guiada por las reglas del mercado. Lo prioritario es lo colectivo. En la Carta Magna, refiriéndose a comunicación, dice promover una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participada en todos los ámbitos de la interacción social. Todo esto supone un salto cualitativo de una ciudadanía objeto de derechos ontologizados, como hablábamos antes, a una ciudadanía activa como sujeto de derechos. Pasar de un objeto a sujeto, de meros receptores a emisores, fomentando la comunicación, no solo la libertad del informador. Se trata, entonces, de definir desde la geopolítica de la información comunicacional, tanto regional, Marco UNASUR, ALBA, Mercosur, GAN, como a nivel interno, de forma integral, la noción de la comunicación para el buen vivir, desde una perspectiva crítica. Y de este modo, contribuyendo al objetivo de buen vivir en el cambio y en la redistribución del poder para radicalización de la democracia, trabajando la creatividad cultural, diversidad cultural, la comunicación como servicio público.
La comunicación, entonces, es un derecho humano, un derecho fundamental, y por tanto está reconocido frente a un planteamiento informacional de mercado. La diferencia en este sentido es crucial. Se deja de reconocer a la ciudadanía como una ciudadanía de consumo. Se entiende el interés público como construcción de ciudadanía activa, no ya como masa. Frente a la cultura de masa, donde se produce una escasez de bienes culturales y un empobrecimiento de la creatividad, la comunicación y la información, la comunicación como servicio público conlleva una cultura de participación popular con una producción continua de creatividad. Entonces, la comunicación es vista como un servicio público frente al mercado. Un bien público es lo que todos debemos tener garantizado. Garantía de acceso inmediata y se concreta en los derechos. El servicio público, por tanto, no es el modo... El servicio público, por tanto, es el modo institucional en el que el derecho es garantizado, al margen de los intereses del mercado. Lo podemos ver en Herrera Flores, en su libro Los derechos humanos como procesos culturales. Uno de los reclamos en este sentido de los movimientos sociales y de las luchas desde abajo ha sido siempre la redistribución de las frecuencias para la democratización del espectro. La democratización del espectro es fundamental y máxime es paso fundamental para el pluralismo y la diversidad como presupuestos básicos cuando señalamos el objetivo de diversidad cultural para la plena realización de los derechos humanos que tenemos reconocidos y declarados en la Constitución del 48, en la Declaración del 48, pero también en las Constituciones. Para ver estas cuestiones, es decir, nos hemos fijado en dos casos de análisis que se han implementado o que se están desarrollando en el Ecuador, como hemos dicho al inicio de la presentación. Por un lado, el proyecto de las radios de las nacionalidades como práctica de interculturalidad, pero también de democratización del espectro radiofónico, atendiendo a la ley de comunicación. Y por otro lado, los diálogos ciudadanos para la equidad y justicia social, la experiencia del Plan Ingenios como ejercicio de participación. El proceso de la radio de las nacionalidades surge atendiendo a la Ley Orgánica de Comunicación en sus artículos 16, a la Constitución en sus artículos 16, 17, 57, referente al acceso de igualdad de condiciones al uso de las frecuencias, también a la Ley Orgánica de Comunicación. Por tanto, no es un regalo del gobierno de turno, ¿no? Es decir, no es que sea un regalo, es algo que ha salido, es un derecho que tiene que estar garantizado. Ha salido de un proceso, de una construcción colectiva, de una reivindicación, de unas luchas populares que se refrendan en una garantía y que tienen que ser desarrolladas después por políticas públicas. Entonces, no lo consideramos como un regalo, sino más bien como el reconocimiento de un derecho y la puesta en práctica del mismo. Se propone instalar 14 emisoras de radiodifusión de FM, de tipo comunitaria, beneficiando a las 14 nacionalidades del Ecuador. Estas nacionalidades: Agua, Épera, Chachis, Sáchila, Achuar, Quichua de Orellana, Andua, Chihuar, Zápara, Chuar, Cofán, Siona y Guaraní. A lo mejor me he equivocado en algunas, disculpen. El proceso de asignación de frecuencia parte de la Secretaría de los Pueblos y Movimientos Sociales en 2010. Se llega a un acuerdo de voluntades entre la directiva de las nacionalidades y la Secretaría y el Ministerio de Coordinación de la Política, y se inicia el proceso en 2011. El proceso se inicia con como una capacitación técnica que la realiza CIESPAL en 2011, se llama Comunicación, Medios Comunitarios e Interculturalidad, ¿no? Iniciamos un proceso de capacitación a lo largo de 2011. En paralelo a que se está formando y capacitando en las nacionalidades, se están implementando los equipos e instalaciones en las nacionalidades también para que pudieran ya emitir, ¿no? Ya estaban entonces implementadas. Se realizó un primer taller nacional destinado a 42 comunicadores y comunicadoras acá en CIESPAL, y se trabajaron las especificidades de las radios comunitarias, así como las herramientas básicas como son el lenguaje, como la producción, la gestión radial, etc. Paralelamente al proceso formativo en el CIESPAL, se hacen visitas técnicas a las radios presenciales, donde se hace énfasis en la planificación, sostenibilidad y en la gestión de las radios, que más adelante veremos que son los tres pilares que hacen o dificultan la realidad de las radios comunitarias en general y de las radios de las nacionalidades concretamente. No porque cogemos esta práctica
la consideramos buena práctica en el sentido de que es un ejemplo de comunicación intercultural porque se realiza desde sus propios territorios y las propias lenguas. Avanza en los derechos de comunicación hacia la democratización, es decir, desde que se aprobó la ley de comunicación se entiende que el 34% del espectro tiene que ser comunitario. En este avance, bueno, si atendemos a las que existan 14 radios más, es un paso cualitativo porque existen muy pocas, ¿no? Y desde que se desarrolla la ley no se han implementado ni se han desarrollado más. Y desarrolla el Estado plurinacional, es decir, todo esto avanza en el plan nacional, de buen vivir, ¿no? Actualmente, ¿qué ocurre? Están en antena con frecuencias provisionales 13 de la radio, estamos en 2016, 2011. 2016, frecuencias provisionales, algo ocurre. Y son 13, no son 14. Aún no han recibido las frecuencias definitivas a la espera de la evaluación de Cordicón, ninguna de ellas. Y es un proceso, digamos, íntegro, de red. Si una falla, fallan las demás. Hay 3 emisoras que aún no han entregado tampoco los papeles y los requisitos que Cordicón solicita, ¿no? Entonces, hemos intentado hacer una investigación en torno a un diagnóstico, un autodiagnóstico, hemos realizado junto a las radios de las nacionalidades por medio de técnicas como el FODA y otras técnicas de autodiagnóstico. El FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, hemos trabajado con ellas. Hemos hecho un mapeo de actores con sociograma, mapeo de actores también de redes sociales que intervienen en las radios comunitarias y algunas entrevistas en profundidad. ¿Qué resultado? Bueno, vemos que hay una debilidad en la propia red, es decir, no funciona como una red y esto es una limitación del proyecto, ¿no? Es decir, porque es una red intercultural, como vimos antes, no estamos estancados en puntos inconexos, sino que se debe trabajar en red, porque esto favorece también o puede fortalecer algunas de las limitaciones que tienen, es decir, la producción, la sostenibilidad, ¿no? Con este trabajo en red sería más fácil, ¿no? Y esto es más fácil con el uso de las nuevas tecnologías, entonces ahí tenemos 2 puntos que son importantes. Hay debilidad en algunas de las radios con el contacto de las comunidades e internamente con las propias nacionalidades, y eso es fundamental cuando se habla de un proyecto comunitario, ¿no? Es decir, tienes que tener un vínculo con las comunidades y, por supuesto, una política de lineamiento con los objetivos de la propia nacionalidad. Si esto falla, pues deja de ser una radio comunitaria. O sea, si no existe la relación con la comunidad, me refiero. Existe un gran desconocimiento de la legalidad y muchas veces hay desidia a la hora de enfrentar el proceso burocrático. Es decir, desconocimiento, entonces podríamos decir falta de información y formación legislativa en torno a esto, y las trabas o los procesos burocráticos muchas veces crean desidia en los propios colectivos y en las comunidades para enfrentarse a todo el proceso de tener que organizar 3, 4 informes técnicos, firmas, etcétera, 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 ¿no? Necesita entonces un acompañamiento y una formación y una capacitación en este sentido. También otra de las cuestiones para esta sostenibilidad son las rotaciones en los puestos y la falta de formación técnica y de gestión. ¿De acuerdo? Hay mucha rotación, porque eso también tiene que ver con la precariedad de las propias radios y la falta de sostenibilidad, y esa rotación en los cargos hace que si hacemos capacitaciones, pero el año que viene ya no estás, tenemos que volver, ¿y cómo hacemos? ¿No? Entonces necesitamos un mayor énfasis en la sostenibilidad y en esas capacitaciones permanentes. ¿Qué debilidades y luchas? Bueno, existe en Ecuador un monopolio de frecuencias el 85% de las 1.637 frecuencias de radio y televisión están en manos del sector blanco mestizo en el Ecuador, 12% en órdenes religiosas y de organizaciones sociales, y el 3% en manos de organizaciones religiosas. Atendiendo a la ley, se deberían reasignar en torno a 350 emisoras. Llevamos, en el proyecto de red de medios comunitarios, para 2015 eran 54 radios, hasta ahora tenemos estas 13 y están en frecuencias todavía no definitivas. O sea, el trabajo es largo. Deberemos atender al pasado y no solo distribuir el presente, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiero decir con esto? Es decir, hay un informe de la Comisión de Auditorías de Frecuencias me parece que se hizo previo a la Ley Orgánica de Comunicación, donde dice que muchas de las frecuencias que hoy están emitiendo no son legales, ¿no? Es decir, tenemos que atender al punto de partida donde vamos a nacer, porque que vamos a redistribuir lo que queda y lo que está pero no debe de estar o está mal, ¿no? Debemos atender al pasado. Somos iguales en la diferencia, es decir, a la hora de acceder al derecho a la comunicación debemos encarar la cuestión desde las desigualdades de partida, como hablamos, contextualizar, ¿no? En lo terrenal.
y crear las condiciones materiales e inmateriales para poder verdaderamente alcanzar la igualdad real. El acceso a las frecuencias tiene limitantes para las comunidades. Por ejemplo, el artículo 110 de la propia Ley de Comunicación, cuando habla de la realización de un proyecto comunicacional, el plan de gestión y de sostenibilidad del estudio técnico, es decir, se le equipara a las radios comunitarias con los requisitos que se le tienen que dar también a las radios comerciales. No pueden competir, no estamos en igualdad de competencia entre una radio comercial y una radio comunitaria. Un plan de gestión o de sostenibilidad de una radio comunitaria a 10 años puede ser más complicado, es decir, los contextos, que hacerlo para una radio comercial o realizar un estudio técnico para un colectivo social que para una gran empresa o una empresa fuerte, ¿no? Es decir, los diseños tienen que ser diferentes según nuestras diferencias, al igual que la profesionalización de los medios, ¿no? De los locutores, al igual que diferentes condiciones que se le exigen a un tipo de emisoras y a otras, ¿no? Esto hay que estudiarlo, no pueden ser iguales. Somos iguales, pero en la diferencia. Entonces, todo esto a lo que nos lleva a un problema de sostenibilidad de las propias radios, ¿no? Paramos aquí. Ahora sé que son mucho contenido, después nos podemos parar y si queréis hacer un debate. Voy a terminar con el plan de la economía social del conocimiento y el plan Ingenios, a contar un poquito cómo se ha desarrollado, cuál ha sido nuestro papel y en qué punto estamos, ¿sí? ¿Qué es el plan Ingenios? El plan Ingenios es una herramienta de política pública para transitar, esto es lo que dice Cenecit, para transitar de una economía primario exportadora de recursos finitos a una economía de recursos infinitos basada en los conocimientos, la creatividad y la innovación. ¿Y esto cómo lo quiere hacer? ¿Qué objetivos tiene Cenecit? Pero se me ha ido... Perdón. Vale. ¿Qué objetivos tiene el Cenecit? ¿Cómo lo quiere hacer? Lo quiere hacer de una forma participada, con un proceso de participación social y participación ciudadana. Existe una experiencia previa del Código Ingenios, que ahora mismo se está debatiendo, ¿no?, en la Asamblea Nacional. El Código Ingenios fue realizado a través de una Wikicode, ¿no?, con nuevas tecnologías. A través de un wiki se fue desarrollando todo el aparato legislativo de lo que hoy es el código. Entonces ya existe una experiencia previa a este plan, ¿no?, de la economía social del conocimiento, que diríamos que es donde o se fusiona con el Código Ingenio. Además está en un contexto interesante, que es este contexto de los diálogos ciudadanos, ¿no?, que inicia Semplades, ¿no?, también como reacción a las movilizaciones contra la ley de herencia y de plusvalía, ¿no? Es decir, este es un contexto, es decir, de una secretaría que ya ha tenido procesos participados, pero que también en un contexto de diálogo abierto, ¿no? De diálogo abierto, digamos, también trascendiendo de los procesos participativos que están reconocidos en la Constitución y en las leyes de participación, todos los organismos que ya existen, ¿no? Es decir, abriendo y habilitando nuevos espacios. Y como reacción a estas movilizaciones, ¿no? Es decir, hablar de la ley de herencias y hablar de la plusvalía es hacerlo sobre esta concepción ética de la que hablábamos antes de la democracia, la redistribución de la riqueza y la redistribución de poderes, ¿no? Entonces, este es el contexto, ¿no? En este sentido, el plan Ingenio va a trabajar 3 objetivos. Unos objetivos que son los estructurales, otros sectoriales y otros que serán los estructurales, los sectoriales y se me ha ido el tercero. Bueno, en este momento se están trabajando lo que son los estructurales. El segundo paso sería trabajar sectoriales, que serían pues eso, ¿no? Si trabajamos pues el conocimiento central, la cuestión hacker, activista, son cuestiones sectoriales. En este primer punto hablamos de objetivos estructurales, que son básicamente 5. Desarrollar la institucionalidad del ecosistema de innovación social, fortalecer el talento humano a través de procesos de formación, capacitación y aprendizaje, promover el desarrollo de investigación responsable, promover los procesos de transferencia y desarrollo tecnológico y potenciar la innovación social, ¿no? Estos son 5 puntos. Esto lo podéis ver en la página web de participa.es. Ahora os lo digo por si queréis profundizar en estas cuestiones. Entonces, ante la puesta en debate de estas cuestiones, se desarrolla una propuesta metodológica, que es un proceso integrado. Es decir, por un lado, vamos a desarrollar una metodología participada
con nuevas tecnologías de la información y comunicación, y por otro lado haremos una participación presencial en territorios, es decir, son las dos cuestiones. Con esto también intentamos trabajar esto que es la brecha digital, ¿no? La brecha digital, trabajarla llegando a los territorios. Por tanto, el trabajo no es solo sobre estas cuestiones de objetivos, sino en desarrollar digamos, el aprendizaje de nuevas tecnologías en el Ecuador, ¿no? Ahora veremos cómo, tanto cuantitativa como cualitativamente. Se propone una forma de organización en red, por tanto, para construcción participada de la acción social y el conocimiento transformador. Compagina momentos de coordinación y puesta en común del trabajo con encuentros participativos territoriales abiertos a la ciudadanía y la puesta en marcha de la plataforma ciudadana Participa.es, una plataforma de gobierno donde se está discutiendo sobre el plan de la economía social del conocimiento del CENESID, pero también de otras cuestiones, por ejemplo, el Plan Nacional de Educación, y además se habla en comunidades para que cada uno, en relación al plan o fuera del plan, pueda abrir sus blogs o puedan abrir sus comunidades para discutir sobre cualquier cuestión que nos interese, ¿no?, a los ecuatorianas y ecuatorianos, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, que ya lleva 4 o 5 meses, se han organizado en los territorios las zonas de planificación de SEMPLAD, es decir, 7 zonas. Se han creado grupos de coordinación de zonas y otro propio del proceso, que genera una comisión de seguimiento de control, donde participa la ciudadanía. Se organizan los talleres con base a los temas, se estructuran los grupos dentro de la plataforma virtual también. Se capacitan o se hacen capacitaciones a las coordinaciones y a los facilitadores de los talleres y se mapean los territorios haciendo mapeos y sociogramas para hacer convocatorias amplias e intentando no dejar a la población fuera que esté interesada en los temas, ¿no? No se ven los mapas. Entonces vemos que es un plan integrado. Empezamos con un evento de lanzamiento en el verano, en julio. Agosto, en lanzamiento de las acciones, se han desarrollado 7 talleres territoriales en Guayaquil, Quito, Puerto Viejo, Cuenca, Ambato y Barra Loja, con metodologías participativas para llegar a propuestas para estas políticas que hemos dicho antes, estas 5 políticas, y siempre todo se ha subido a la plataforma virtual de gobierno Participa.es. Todos los resultados están ahí, todos los diálogos están ahí, ¿no? Y ahora se está en una nueva fase que es la recopilación de estos datos, el análisis del contenido para en el futuro hacer una devolución y continuar con los otros objetivos que serían los sectoriales. Entonces vemos que es una estrategia de participación virtual pero también territorial, ¿no? Porque existe una brecha digital también importante y no debemos dejarla de lado, ¿no? Se ha trabajado en todo el territorio ecuatoriano. Como algunos resultados de estos 4 meses es que, bueno, se han realizado 7 talleres presenciales con una participación media de 120 personas por taller. Hay, en este momento, si podéis entrar vosotras a la página web, hay en torno a 1.350 visitas, de las cuales hay 950 propuestas realizadas por la ciudadanía. Lo que sí es verdad que ha habido un momento de paro, ¿no? No ha habido hasta el momento continuidad. Es decir, no ha habido un momento de devolución, ¿no?, donde se genera ese control ciudadano. De momento no lo ha habido, se está analizando el contenido y tiene que haber un proceso de devolución. Y el proceso sí que es verdad que aún está en marcha. Por eso, bueno, ahí está ese momento de crisis como potencialidad, ¿no?, que hablábamos también. Siempre que, y ya para terminar, ya ahora si queremos abrimos un debate, ¿no? Siempre que hablamos de procesos participativos, de transformación y emancipatorios, yo creo que hay que atender sobre todo a la metodología, ¿no?, a la metodología que vamos a desarrollar para este proceso participativo. Creo que hay 2 principios básicos que podemos trabajar, que es el principio de cogestión pública y el principio de inclusión social. Cogestión pública e inclusión social. Y los indicadores que nos pueden ayudar para analizar estas prácticas pueden ser 3. Yo digo principios de información y transparencia, el principio de deliberación y el principio de capacitación y control ciudadano. Si miramos entonces información y transparencia, aporta conocimiento sobre el funcionamiento y la complejidad técnica. Es decir, hemos visto antes el ejemplo por ejemplo, el de las radios de las nacionalidades. Es decir, hay desidia porque no conocemos cuál es la legislación del Cordicón,
¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo son las leyes? Este conocimiento tiene que haberlo y esta capacitación tiene que ser permanente en los procesos participados. Además, la transparencia de tener siempre la información, ¿no? La información, ya sea en la plataforma, una plataforma web que tenemos los recursos con las nuevas tecnologías y de evoluciones presenciales, para procesos que sean transparentes y que sean procesos deliberativos, es decir, que haya debate, pero que además se tomen decisiones, es decir, que no vamos a ir a participar sobre algo que no nos interesa y además donde no va a ser vinculante, ¿no? Es decir, hablar por hablar, ¿no? Los procesos tienen que ser, o al menos que lo sepamos, a ser vinculantes o hasta dónde vamos a llegar. Y para eso también es necesario una negociación previa entre la política, la ciudadanía y también la parte técnica, hasta dónde vamos a llegar y por lo menos que lo sepamos. Si se van a recoger la información nuestra como si de objetos fuéramos, es diferente si trabajan desde metodología donde nos convertimos en sujetos activos de la propia información que se está produciendo, ¿no? Entonces, en estos procesos deliberativos tiene que haber una participación universal, ¿no? Es decir, una persona, una mujer, un hombre, un voto, ¿no? Es decir, también de colectivos, ¿no? Colectivos, pero no que siempre vayan los representantes de ciertos colectivos que siempre están y que llevan detrás, se supone, a toda su asociación o a todos sus colectivos, pero que quizás desde hace 2 años no se han reunido, ¿no? Es decir, siempre tiene que haber, es preciso que haya lo máximo posible una participación universal, contando con los colectivos, por supuesto. Y además, el carácter vinculante. Y el principio de capacitación y de control ciudadano, ¿no? Que yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, que siempre haya un control ciudadano, que siempre haya unas comisiones de seguimiento, donde velen por el cumplimiento efectivo de lo que se está haciendo y de lo que se está diciendo. Que se profundicen en las cuestiones formales de funcionamiento, que todas y todas las conozcamos. Sin control, pues no tenemos esa transparencia del otro principio del que hablamos, ¿no? Y que siempre se vayan proponiendo nuevos sistemas de control, porque siempre van surgiendo problemas nuevos que se pueden ir solucionando, es decir, que sean revisables, ¿no? Creo que estos indicadores nos pueden servir para el análisis de las prácticas y de la implementación de metodologías que sean, pueden ser de participativas, se le llaman de investigación, acción, participación, ¿no? Metodologías de apertura y de cierre, ¿no? Como si fueran espirales, donde cerramos con negociaciones iniciales, abrimos para la recogida de procesos, cerramos para planificar la implementación del plan y volvemos a abrir, ¿no? Como ahora, si hablamos del plan Ingenio, cerramos con los objetivos estructurales y volvemos a abrir, mientras implementamos esos objetivos, volvemos a abrir para aquellos sectoriales. Y así vamos trabajando de forma metodológica con metodologías de investigación, acción participativa. Yo os agradezco mucho toda la paciencia que habéis tenido escuchando y